El positivismo lógico, Wittgenstein, atomismo lógico y las investigaciones filosóficas. Les habla Juan Carlos Tejero desde la ciudad de Bogotá. Un saludo para todos los estudiantes de Derecho del Politécnico Gran Colombiano de Colombia y del mundo. Un gran abrazo. El empirismo lógico hacia la construcción de un lenguaje científico. Durante la primera mitad del siglo XX en la Universidad de Viena, comenzó a formarse un grupo de pensadores con intereses comunes, llamado el Círculo de Viena. Dentro de los intereses fundamentales de este grupo, encontramos la construcción de un marco teórico para la ciencia a partir de la lógica. Básicamente, el planteamiento, más que centrarse en el método o los procedimientos científicos, buscó aportar una reflexión alrededor del lenguaje de la ciencia a partir de la lógica. En relación a lo anterior, si la ciencia hace uso del lenguaje para sus planteamientos o desarrollos teóricos, se debe hacer un control lógico sobre sus enunciados, buscando garantizar el carácter científico de cualquier enunciación con pretensión de verdad. Realizar este análisis lógico del lenguaje es útil, según el Círculo de Viena, para abrirle el camino al saber científico y desechar o eliminar cualquier discurso que no se ajuste a la lógica y a la ciencia misma. Lo que realizan los representantes del Círculo de Viena es un vínculo entre el empirismo tradicional con la lógica. Esto se conoce como empirismo lógico o positivismo lógico. En este sentido, la epistemología de la ciencia queda reducida al análisis referente a la estructura lógica del lenguaje científico, reduciendo su rol a la investigación sobre las relaciones entre conceptos y enunciados del conocimiento científico en su estructura lógica. La epistemología de la ciencia debía haber dejado de lado los cuestionamientos objetivos o de los hechos para centrarse en cuestiones lógicas. Un análisis lógico del pensamiento científico. En el marco de esta postura, Rudolf Carnap, uno de los principales representantes del Círculo de Viena, se propuso expulsar toda especulación metafísica del mundo de la ciencia, tomando como base la lógica moderna. Buscó establecer el contenido cognoscitivo. Nos dice algo sobre la realidad de las proposiciones científicas y buscó demostrar la carencia de sentido en la metafísica, al encontrar en ella una serie de pseudoproposiciones. Las palabras que tienen significado real son consideradas conceptos, mientras que aquellas con un significado aparente son consideradas pseudoconceptos. Según Carnap, toda palabra, en principio, poseyó un significado, es decir, podía ser considerada como un concepto. Sin embargo, con el transcurso del tiempo pierde su significado, dando origen a un pseudoconcepto. Ahora bien, ¿cómo sabemos que una palabra tiene significado siguiendo a Carnap? Debemos centrarnos en su sintaxis, su forma proposicional más simple, que Carnap llama proposición elemental. Por ejemplo, X es cuadrado, donde X pueda ser sustituido por aquello que ocupe su lugar, realidad. Como por ejemplo, esta mesa o este terreno. Cualquier palabra que no tenga un significado concreto debe ser rechazada por el lenguaje científico, según el positivismo lógico. Un ejemplo de esta radicalización del pensamiento científico es el psicoanálisis. Esta formulación teórica desarrollada por Freud, el cual hizo parte de la Sociedad Médica de Viena, actualmente no es enseñada en ninguna universidad del mundo, quedando relegada a las sociedades psicoanalíticas contemporáneas. ¿Por qué se da este fenómeno? El psicoanálisis funda su discurso en el inconsciente. Para Freud, el humano es metafóricamente como un iceberg. Para él, así como en los icebergs, solo una pequeña parte es visible por encima del agua y la parte más significativa se esconde bajo el agua. En el hombre, lo consciente corresponde solo a la punta del iceberg y lo más determinante, lo irracional o inconsciente, subyace hundida bajo el mar. El psicoanálisis debe ser el estudio de estos procesos inconscientes,
Este planteamiento entra en conflicto inmediatamente con el positivismo lógico y lo que es considerado pensamiento científico. Querer estudiar el inconsciente no es una realidad palpable o comprobable para el ser humano y en consecuencia el psicoanálisis no puede ser considerado parte del mundo de la ciencia. Bajo la lupa del positivismo lógico, se abre la puerta a una palabra como inconsciente, dotándola de carácter científico y, en consecuencia, asumiéndola como un concepto. Se permite de nuevo el uso de pseudoconceptos que no hablan de la realidad sino son puras especulaciones e irrealidades, a pesar de que en 1938, con la consolidación del movimiento nazi, el Círculo de Viena se disolvió y su proyecto científico fue de alguna forma truncado. Su concepción de la metafísica y la difusión del cientificismo y el empirismo lógico como base del conocimiento perdura con gran fuerza hasta nuestros días. Por último, es importante señalar que los desarrollos del positivismo lógico traen profundas consecuencias sobre algunas ciencias que suponen la existencia de realidades que no son necesariamente contrastables, como por ejemplo la libertad, el alma o la voluntad, entre otras. Por ejemplo, los estudios psicológicos alrededor de la voluntad o libertad desaparecen, dando paso a estudios desde la psicobiología o la neuropsicología, buscando a partir de la explicación de procesos químicos y neurológicos empíricamente verificables, explicar el comportamiento humano. Bueno, a continuación buscaremos exponer algunos desarrollos teóricos de Wittgenstein. Repito, teóricos de Wittgenstein. Primero en relación a sus concepciones más tempranas, con el Tractus Lógico, Philosophicus, escrito entre 1914 y 1918, lo que se conoce como el primer Wittgenstein y posteriormente con el segundo Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas, libro publicado por primera vez en 1953. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, es considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX y posiblemente el más reconocido dentro de aquellos que decidieron indagar alrededor de la naturaleza y la estructura del lenguaje. Según el austriaco, si queremos conocer los fundamentos y límites del pensamiento científico, debemos indagar por la naturaleza, la estructura y la relación con el mundo del lenguaje humano. Dice Wittgenstein, 1985, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Página 116, es decir, si la realidad existe en el lenguaje, un detallado análisis de la naturaleza de este es un ejercicio necesario para comprender la realidad y el conocimiento humano. Ya mencionamos que reflexionaremos alrededor de dos momentos de la filosofía de Wittgenstein. En la primera gran obra del austriaco, el Tractus Logico Philosophicus, encontramos una postura positivista frente al análisis del lenguaje, pues teniendo en cuenta el principio de demarcación del empirismo lógico, solo acepta palabras que tengan de referencia concreta en el mundo. En su segundo momento, cuando escribe investigaciones filosóficas, dará un giro de 180 grados, realizando un análisis del lenguaje más cauto y preciso. Lo que haremos a continuación será caracterizar dos de las tradiciones del análisis del lenguaje más importantes a partir de la obra de Wittgenstein: el atomismo lógico y el análisis lingüístico. Atomismo lógico. En el momento de la publicación de esta famosa obra, Wittgenstein era un desconocido en el mundo de la filosofía. Sin embargo, Bertrand Russell, uno de los filósofos ingleses más importantes del siglo XX, fundador de la filosofía analítica, escribió una pequeña introducción en la obra del austriaco y afirma que merece por su intento, objeto y profundidad que se le considera un acontecimiento de suma importancia en el mundo filosófico. Wittgenstein, 1985, página 3. La estructura de este libro, el cual recomiendo que el estudiante observe en internet, es profundamente compleja. En vez de tener carácter narrativo, se encuentra construida a razón de 7 proposiciones básicas numeradas del 1 al 7.
y otros párrafos numerados por expansión decimal. Por ejemplo, el párrafo 1.2 es una mayor elaboración de la primera proposición. Este a su vez contiene el párrafo 1.22, el cual es una elaboración más profunda frente a su enunciado. Las 7 proposiciones básicas del Tractus Lógico Philosophicus son: primero, el mundo es todo lo que acaece. Segundo, lo que acaece, el hecho, es la existencia de los hechos atómicos, estados de las cosas. Tercero, la figura lógica de los hechos es un pensamiento. Cuarto, el pensamiento es la proposición con significado. Quinto, la proposición es un valor de verdad de la proposición elemental. La proposición elemental es una función de verdad en sí misma. Sexta, la forma general de una proposición de verdad es corchete menos P, coma menos E, N, entre paréntesis E menos E. Es la forma general de la proposición. Séptimo, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Este famoso libro aborda los problemas centrales de la filosofía, pues sus tesis ocupan de todo lo existente, el pensamiento y el lenguaje, presentando una solución de estos desde su propia concepción de la lógica y la naturaleza de la representación. Al abordar una comprensión total de la realidad a partir de un análisis lógico del lenguaje, Wittgenstein considera que ha resuelto todo problema filosófico presente, pasado y futuro, pues ha aclarado cómo debe darse un correcto funcionamiento del lenguaje. En esta línea podemos afirmar que todo problema filosófico es el resultado de una mala comprensión o mal uso del lenguaje. Según Wittgenstein, 1985, el mundo se representa mediante el pensamiento, el cual elabora proposiciones con sentido gracias a que tanto el pensamiento como la realidad tienen una misma identidad. En términos lógicos, en consecuencia, el pensamiento y las proposiciones que éste elabora son imágenes de los hechos reales que aparecen en el mundo. Si la ciencia pretende formular proposiciones científicas, estas deben ajustarse a la estructura lógica del mundo. Este es el fundamento del pensamiento de Wittgenstein. Debe haber coherencia entre la estructura lógica del mundo y la estructura lógica de los enunciados que hablan del mundo y que elabora la ciencia. Wittgenstein concibe al mundo como un conjunto de hechos. En otras palabras, el mundo está conformado por la sumatoria de los hechos que han acaecido. Esto dista de la concepción tradicional atomista que reconoce que el mundo está formado por los objetos. Ahora bien, los hechos, según Wittgenstein, pueden ser descompuestos en estados de cosas existentes y estas, a su vez, son combinaciones de objetos. Los objetos pueden encajar dentro de múltiples posibilidades a partir de sus condiciones físicas. Es decir, las propiedades de los objetos, su forma lógica, determinan sus posibilidades de combinación con otros objetos. En consecuencia, los estados de las cosas son inherentemente complejos y el mundo es esos estados de cosas que existen. Un hecho es conformado por objetos simples que tienen una relación específica real o posible, entre ellos abriendo una continuidad infinita de posibilidades de relación entre los objetos que generan hechos. Teniendo en cuenta la forma como Wittgenstein concibe la realidad, analicemos sus comprensiones en relación al pensamiento y el lenguaje. Según el austríaco, los pensamientos y las proposiciones son figuras. La figura es un modelo de la realidad. Wittgenstein, 1985, página 22. Las figuras están compuestas por elementos que, en conjunto, constituyen el modelo de la realidad. Cada elemento representa un objeto y la combinación de objetos de la figura representa la combinación de los objetos de un estado de las cosas. La estructura lógica de la figura es isomorfa, tanto en el pensamiento como en el lenguaje. Es decir, estos tienen la misma estructura lógica del estado de las cosas. Tanto la realidad como el pensamiento y el lenguaje poseen la misma estructura lógica. Para el filósofo austriaco,
Una proposición solo tendrá sentido en la medida que esté compuesta por nombres con significado, es decir, la estructura de la proposición deberá corresponder con la forma lógica del hecho que representa, y los elementos de la proposición deben tener un objeto correspondiente en el mundo que representa. Ahora bien, una proposición solo tendrá sentido si representa un estado de cosas lógicamente posible. Es decir, que puede haber proposiciones que no son necesariamente verdaderas. Un estado de cosas puede no haberse dado en la realidad y esto nos rompe su estructura lógica. Para que una proposición sea verdadera debe darse como un hecho en la realidad, de lo contrario será falsa, mas no sin sentido. Recuerde que para Wittgenstein la realidad es la totalidad de los hechos posibles, los que suceden y los que no. Por último, es importante señalar que para Wittgenstein existe una identidad entre el lenguaje y el pensamiento. Es decir, nuestro pensamiento no puede ir más allá de la lógica que rige al lenguaje. Si algo es pensable, también es posible en una proposición con sentido, sin importar si es verdadera o falsa. Solo podemos hablar con sentido, en la medida que utilicemos el lenguaje para representar hechos posibles en la realidad. Si hablamos de hechos imposibles, estamos hablando, según Wittgenstein, de sinsentidos o absurdos. Sí, en el mundo de la ciencia, solo podemos hablar de hechos que acaecen en la realidad. ¿Qué pasa con las afirmaciones alrededor de la vida humana, la libertad o la justicia? Acá vemos como Wittgenstein en su primer momento establece un límite positivista para el uso del lenguaje que pretende el camino de la ciencia. Investigaciones filosóficas, una nueva concepción del lenguaje y su naturaleza. En el mundo de la filosofía, se hacen evidentes dos momentos en el pensamiento de Wittgenstein: el atomismo lógico de su Tractus Logico Philosophicus, el cual realiza un análisis lógico de la realidad, el lenguaje y el pensamiento, y su segundo momento representado en su famoso libro Investigaciones filosóficas, que navega sobre el carácter pragmático del lenguaje. Veamos. El análisis del lenguaje que realiza Wittgenstein se encuentra fuera del dogmatismo científico positivista y lógico. Ya no es un conjunto de proposiciones básicas y sus posteriores desglobes lo que escribe Wittgenstein. Ahora realiza una narración rica en ejemplos, enfoques y estudios de caso. Lo que se propone Wittgenstein es elaborar un análisis del uso del lenguaje, es decir, su pragmatismo, dice Wittgenstein 1988. Piensa ahora en este ejemplo del lenguaje. Envío a alguien a comprar. Le doy una hoja que tiene los signos, comillas, 5 manzanas rojas, cierro comillas. Lleva la hoja al tendero y éste abre el cajón que tiene el signo, abro comillas, manzanas, cierro comillas. Luego busca una tabla de palabra rojo y frente a ella encuentra una muestra de color. Después dice la serie de los números cardinales. Asumo que la sabe de memoria, hasta la palabra 5, y por cada numeral toma del cajón una manzana que tiene el color de la muestra. Así y similarmente opera con las palabras, pero ¿cómo sabe dónde y cómo debe consultar la palabra rojo y qué tiene que hacer con la palabra 5? Bueno, yo asumo que actúa como he descrito. Las explicaciones tienen en algún lugar un final, pero ¿cuál es el significado de la palabra 5? No sé hablar aquí en absoluto de tal cosa, solo de cómo se usa la palabra 5. Páginas 8 a la 9. Con este tipo de ejemplos pretende Wittgenstein 1988 que el lector construya una reflexión alrededor del uso del lenguaje. Del mundo donde el lenguaje sucede. Su argumento principal es que el significado es el uso de las palabras. Si observamos el ejemplo de las 5 manzanas rojas, vemos cómo el lenguaje no se caracteriza por las referencias a los hechos que representa, ni por las representaciones mentales que una puede asociar con las palabras. Lo que define a las palabras es el uso que se les da en la experiencia. Por ejemplo, bajo el positivismo lógico, no se podría hablar de la bondad, en tanto no existe un referente concreto para la bondad en el mundo. Sin embargo,
Según esta nueva concepción de Wittgenstein, alrededor del significado del lenguaje no hay necesidad de decir que existe algo bueno con independencia u objetivamente, si lo que define el lenguaje es el uso de las palabras. Cuando digo que la limonada está buena, el lector sabrá de lo que estoy hablando. Para resumir, podemos afirmar que el nuevo Wittgenstein rechaza la idea de que el significado de las palabras provenga de un referente en el mundo o una imagen mental. Por el contrario, el significado de la palabra se encuentra en su carácter pragmático en su uso, en un momento y contexto determinados. Esta caracterización del lenguaje, Wittgenstein la llama los juegos del lenguaje, reconociendo que la palabra juego no se puede definir simplemente. Veamos el siguiente ejemplo que plantea Wittgenstein en 1988. El lenguaje debe servir a la comunicación de un albañil A con su ayudante B. A. Construye un edificio con piedras de construcción. Hay cubos, pilares, losas y vigas. B. Tiene que pasarle las piedras y justamente en el orden en el que A las necesita. A este fin se sirven de un lenguaje que consta de palabras, cubo, pilar, losa, viga. A la grita, B la lleva la piedra que ha de llevar a ese grito. Concibe este como un lenguaje primitivo completo. Página 9. En este ejemplo vemos que cuando A grita piedra no se refiere al objeto sino a la acción de que B le alcance la piedra. El lenguaje adquiere su significado por su uso en un contexto determinado. Los juegos del lenguaje están dados por el contexto en el que se utilizan las palabras. Podemos afirmar que existen tantos usos del lenguaje como juegos del lenguaje, es decir, contextos donde las palabras se insertan. Podemos concluir que cuando Wittgenstein utiliza la palabra juego no solo por la complejidad en su definición, sino porque no hace falta precisamente definirla para comprenderla, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando cuando utilizamos la palabra juego a partir de un contexto determinado. Para el austriaco, las definiciones de la palabra provienen de lo que él llama formas de vida, es decir, la cultura y la sociedad en la que la palabra es utilizada. Para saber cómo funciona el lenguaje, lo que tenemos que hacer es observar la situación en la que está presente. El significado de una palabra no proviene de definiciones ostensivas, es decir, lo que la palabra significa no es lo que da significado a la palabra. Teniendo esto en cuenta, siendo estrictos con el segundo Wittgenstein, decidimos que un diccionario no contiene definiciones verdaderas de las palabras, pues este no puede reflejar la diversidad de usos y la multiplicidad de juegos del lenguaje de la palabra. Para cerrar, piense por un momento en la palabra terrorista. Antes de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos, en septiembre de 2001. Esta palabra no estaba tan presente en el lenguaje cotidiano y político de Occidente. Sin embargo, a partir del discurso del expresidente George Bush, el cual hace énfasis en esta palabra, esta adquiere un rol protagónico hasta nuestros días. Podemos afirmar que incluso todos los días en algún medio de comunicación se utiliza esta palabra, este nuevo juego del lenguaje. Referencias: Padrón J. 1992. Interpretaciones históricas acerca del conocimiento científico. UCB Caracas. Pastor WF 2001. Filosofía contemporánea, Washington, D.C., US, Firmas Press, páginas 111-118. Wittgenstein L. 1985, Tractus Lógico-Filosóficus, versión de E. Tierno Galván, Madrid, Alianza Editorial. Wittgenstein L. Suárez A.G. y Mullins, C.U. 1988, Investigaciones Filosóficas, Barcelona, Crítica. Información técnica, módulo de introducción a la epistemología de las ciencias sociales. Unidad 3, materialismo histórico y positivismo. Escenario 6, el positivismo lógico, Wittgenstein y el atomismo lógico. Y las investigaciones filosóficas, autor Juan Camilo Paillé Plazas, asesor pedagógico Heidi Moncada, diseñador gráfico Santiago Rodríguez, asistente Gina Quiroga. Lee para ustedes Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo.